Se cuestiona habitualmente la existencia de la libertad en las sociedades modernas. Pensamos, por ejemplo, que en las monarquías absolutistas, los estados teocentristas y en las repúblicas socialistas se suprime este derecho en favor del bien común o por orden de un líder supremo. Pero pocas veces nos cuestionamos que dentro de nuestras repúblicas presidencialistas, la libertad también se ve mermada por la dictadura de las mayorías. De esto escribió precisamente Stuart Mill en su ensayo sobre la libertad en 1859, profetizando desde la Revolución Francesa todos los peligros de los excesos de la mal llamada democracia. Dice John Stuart Mill que la tiranía más opresiva es la que se ejerce supuestamente por el bien de sus víctimas. Mill recordaba el ideal libertario de la Revolución Francesa acuñado por Rousseau, quien había proclamado la obligación de ser feliz, y a continuación se perpetró la paradoja de la guillotina. El que no quiere ser feliz morirá decapitado. Esto, advierte Mill, se ha ido repitiendo desde entonces hasta nuestros días en mayor o menor grado. Y es que en una sociedad, la mayoría, muchas veces desinformados y con poco nivel educativo, terminan por imponer su ideal de orden, felicidad y el bien común para todos, lo cual no acaba por representar, y mucho menos, a las mayorías. Y es que incluso aunque esta mayoría sea una autoridad en la materia, nada nos salva de lo siguiente: nuestra política democrática, entre comillas, está fundada en la falacia del argumento ad populum. Lo que digan las mayorías es verdad, o como popularmente se dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. Resumiré el error de este sofisma de la siguiente manera. Imaginemos un país de 10 millones de personas. En él se hace un referéndum y 9.999.999 votan, por ejemplo, por tratar con la delincuencia, dándoles a los policías el derecho de ejecutar sin juicio a los criminales. En este país, solo una persona votó en contra. Con el tiempo, probablemente la gente se va a ir dando cuenta de que se están matando a muchos inocentes y la delincuencia, curiosamente, no se frena. Entonces, seguro que van a terminar admitiendo su error, a pesar de que en algún momento la ilusión de la democracia les dio a toda esa cantidad de personas la razón. Es decir, nada nos garantiza que 10 millones de personas se equivoquen y que solo una tenga la razón. No es probable, pero es posible. En fin, y para evitar este tipo de atrocidades, Stuart Mill plantea que hay que salvaguardar el derecho de autonomía individual amenazado por la injerencia de los poderes públicos en la vida privada. Desde luego, Mill no está diciendo que en una democracia uno puede hacer lo que se le dé la gana, ya lo vamos a ver de aquí. Lo que advierte Mill es que, dado que es imposible llegar a un acuerdo de lo que es mejor para todos, entonces que cada uno tome esa decisión. Probablemente muchos se equivocarán, probablemente esto nos apene, pero es a su vez lo más justo que podemos hacer. Todo esto, por supuesto, bajo un principio. El único objeto que autoriza a los hombres individual o colectivamente a turbar la libertad de acción de cualesquiera de sus semejantes es la propia defensa. La única razón legítima para usar la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la de impedirle perjudicar a otros. No es razón suficiente la del bien físico o moral de este individuo. Esta premisa es el eje central que marcó el pensamiento democrático liberal de Stuart Mill, pero esta a su vez no estaba dirigida tanto al uso coercitivo del aparato estatal como se dedicaría a hacer Tocqueville, sino más bien a la opinión pública, algo que se hace más importante hoy en día en una sociedad que parece estar manejada por medios de comunicación a veces claramente intolerantes con comportamientos particulares, de carácter disidentes, excéntricos o simplemente diferentes. En general, las ideas de Mill no son nada del otro mundo, digo yo, y pienso en principio que tú estarías de acuerdo con él o en su defecto te parecería razonable. Pero por otro lado, al admitir esto quizás también tendrías que estar dispuesto a aceptar otro tipo de circunstancias extremas, como por ejemplo el derecho a quitarse la vida. Si este video te gustó, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales. De momento se despide de ti tu amigo Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra.